Buen domingo para todos. Saludamos de modo especial a todos quienes nos siguen por la televisión, especialmente a los enfermos. Las lecturas que acabamos de escuchar nos invitan a reflexionar sobre la imagen de Dios, que nos presenta a un Dios atento a las necesidades de todos y que va suscitando personas y acontecimientos para atender dichas necesidades. En la primera lectura, tomada del capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, aparece la figura de Eliseo, quien alimenta a 100 personas con tan solo 20 panes. Lo interesante del texto es que Eliseo realiza la acción de alimentar movido por la confianza en la palabra del Señor. Dice el texto: dáselo a la gente para que coman, porque así habla el Señor, comerán y sobrará. Aquí una primera enseñanza. Lo importante que es confiar en las promesas del Señor. Lo importante que es confiar en la palabra de Dios. Tanto Eliseo como el servidor que reparte los panes confían en lo que el Señor había dicho. Comerán y sobrará. Nunca lo olvidemos. Nuestro Dios es un Dios que busca siempre el bien nuestro, que busca lo mejor para nosotros. Nos toca confiar en esa su voluntad, en la certeza del salmista. Por eso alaba al Señor diciendo: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Sin embargo, debemos saber también que esta certeza nace de una experiencia concreta. No es solamente una verdad de fe, un dogma aprendido en la catequesis, sino que uno lo vive en la medida en que haya tenido la experiencia de Dios. Por eso es importante no solo conocer a Dios, no solo creer en Él, sino experimentar su poder en nuestras vidas. Por eso debemos dejar de confiar solamente en realidades humanas como el poder o el dinero, que lo único que hacen es hacernos vivir en un mundo de apariencia, que al fin y al cabo terminará. Lo eterno es Dios, lo eterno es su promesa. Por otro lado, de un modo más concreto, tenemos el relato del Evangelio de hoy, la multiplicación de los panes. En esta oportunidad es el mismo Jesús, ayudado por otros, que se convierte en medio por el cual Dios alimenta a su pueblo. Dos aspectos que quisiera subrayar de este texto. En primer lugar, la sensibilidad que tiene Jesús. Y en segundo lugar, la cooperación que pide Jesús a otros. Vayamos por partes. Jesús nuevamente se presenta como aquel que está atento a las necesidades de los demás, como aquel que conoce a la gente, sabe de sus sufrimientos. No hace oídos sordos del sufrimiento de la gente, dice el texto de Juan. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Y era una multitud que lo seguía porque ya antes había visto cómo curaba a enfermos. Se nos muestra a esa actitud de Jesús de compadecerse del sufrimiento, de las necesidades de los demás. En este caso, primero del enfermo y después del que tiene hambre. ¿Cuánto nos toca a nosotros aprender de Jesús al respecto? ¿Cuánto nos falta ser más sensibles a las necesidades de los demás? Claro que frente a las necesidades de la gente hoy en nuestra sociedad, también hay un rango de responsabilidad. Tocará en este caso, y en primer lugar, a las autoridades respectivas a atender necesidades básicas, como es el caso de la salud, o como lo vemos en el Evangelio, también la necesidad de alimentarse. No se puede ignorar el sufrimiento de la gente que pide más empleo, que pide mejor atención en salud, que pide mejor ejercicio de la justicia, etc. Queridas autoridades, imiten a Jesús, que fue siempre sensible al sufrimiento de la gente, y movido por esa sensibilidad es urgente actuar. Pero además no debemos
olvidar que todos nosotros estamos llamados también a cooperar en esta acción. Por eso, desentendernos de la situación del sufrimiento de la gente es un pecado que el Señor no lo perdona. Si bien nuestras autoridades son los primeros quienes deben atender necesidades básicas, porque además para eso han sido elegidas, es también tarea nuestra el cooperar. Aquí la segunda cosa que quiero subrayar. Dice el texto del Evangelio que Jesús dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Y además, Andrés, otro discípulo de Jesús, dice: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Aquí vemos que Jesús quien además sabía lo que debía hacer, pero quiere involucrar a otros para que se solucione el problema y se realice el milagro. Entonces, podemos rápidamente sacar una segunda enseñanza y comprender que Jesús quiere involucrarnos en la solución de las necesidades de los demás. Por eso decíamos que si bien hay quienes son primeros responsables en la atención de necesidades de nuestra gente, también nosotros debemos involucrarnos y no perder la sensibilidad frente al sufrimiento. Nuestro papel es importante. Por un lado, porque podemos ayudar a identificar el sufrimiento de la gente. Y por otro, porque podemos ser también voces de aquellos que no son escuchados. E incluso podemos, por nuestra solidaridad, ser también actores concretos en la solución de sus necesidades. Con lo poco que tengamos, podemos hacer, como en el Evangelio, que el milagro se realiza en la vida de tantas personas que sufren.